Buenos días, mujeres virtuosas. Continuamos con el tema de ¿eres una mujer virtuosa? Una mujer que sirve. Y les decía que la actitud lo dice todo. Si bien la motivación es el por qué se hacen las cosas, la actitud es el cómo se hace el servicio. Pablo nos dice cuál debe ser nuestra actitud al servir. Es un versículo que ya habíamos visto antes y está en Filipenses 2 del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pensemos por un momento en estos versículos. Ya vimos que Jesús es Dios y sin embargo, ¿cuál fue su actitud al ir a la cruz? Él no le importó ir a la cruz. Lo hizo con todo el deseo de obedecer a Dios y se despojó a sí mismo y lo hizo por obediencia y por amor. La alegría debe ser indispensable al servir, dice Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Aquí el pueblo de Israel no había servido a Dios con alegría y con gozo de corazón y tuvo consecuencias. Dios establece fuertes consecuencias para quienes sirven de mala gana. Hay que tener cuidado y sabemos que ahora Dios nos ha extendido su gracia y que nos ama y que nos perdona cuando nos arrepentimos, pero tenemos que tener cuidado porque una consecuencia es que nos pondrá yugo. Y es cierto, no tanto a la mejor de otras personas, sino de nosotras mismas hacia nosotras mismas. El trabajo siempre es más pesado cuando lo hacemos de mala gana. Además de que nadie agradece esa clase de servicio. Les digo que ayer que les compartía la historia de mi abuelita, ella se notaba y lo notaron, esa familia a la que sirvió y todas las familias a las que estuvo sirviendo, pero de una manera menos frecuente, hablaban precisamente del servicio de mi abuelita, que lo hacía siempre con amor. Y no era porque ella fuera una excelente mujer, sino porque era una mujer de Dios, una mujer virtuosa que sabía que a quien servía era a su Dios, y eso lo hacía siempre con mucho agradecimiento por la salvación que Dios le había dado. Entonces piénsalo, cuando alguien hace algo para ti de mala gana, aun cuando estén recibiendo una compensación por ello, ¿cómo te sientes? El apóstol Pablo dice que es posible entregar todos los bienes a los pobres, aún ser un mártir y no hacerlo con amor, que es lo que también en nuestra religión tradicional en este país, tristemente mucha gente se ha sacrificado y se han hecho mártires, ¿verdad? Pero lo han hecho por alcanzar algo que Dios ya nos dio y no lo han hecho por amor o por agradecimiento, sino lo han hecho por conveniencia. Y cuando es así, pues de nada sirve. Recuerda, sin el amor, la alegría y la humildad y hacer lo que hacemos por malos motivos, nulifica lo bueno que pudiéramos hacer. Y bueno, ¿dónde servir? Ya que estamos bien enfocadas en el por qué, el cómo, con qué actitud, pues ahora vamos a ver muchos lugares. Ayer les decía que hay infinidad de lugares en donde podemos servir, no solo la mujer, sino los varones, los niños, los jóvenes. El primer lugar en el que debemos de servir como mujeres es nuestra casa. Es ese lugar para empezar. Dice Tito 2 del 3 al 5, las ancianas que enseñan a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Considera los caminos de su casa, dice Proverbios 31:27.
el proverbio de la mujer virtuosa. Según la Biblia, el ser ama de casa es el lugar de influencia, y ya lo hemos hablado, y autoridad dada por Dios a la mujer. Y no debemos verlo solamente como una gran responsabilidad, hermana, sino también es un gran privilegio. Cuando Pablo escribió a Timoteo en cuanto a las viudas jóvenes, él dijo algo muy interesante en Primera de Timoteo 5:14. Quiero que se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Fíjate bien en la palabra gobiernen, ahora que se habla tanto de empoderamiento. Bueno, precisamente en nuestro hogar podemos gobernar, claro, haciéndolo, sometiendo nuestra vida, nuestra voluntad a Dios. Pero la mujer no que gobierne a su esposo, pero sí gobierna su casa. La mujer que es virtuosa se va a gozar en utilizar toda su creatividad femenina en el área de su casa. Hará que su casa se convierta en un hogar, un refugio, un castillo donde la familia y otros encuentren paz, refrigerio emocional y espiritual que tanta falta nos hace. Al leer el capítulo 31 de Proverbios concerniente a la mujer virtuosa, notamos que de ninguna manera esta mujer se sentía atrapada en su casa como ahora nos lo hacen ver, ¿no? Como que estamos esclavizadas a nuestra casa y nos tienen ahí relegadas, ¿verdad? No vemos a una mujer así en Proverbios 31. Como muchas mujeres hoy en día, que tienen ganas de salir para encontrarse, pues no vemos esa clase de mujer. Esta dama era la reina de su hogar y de su familia. No solo esto, hermanas, parece que no había área de la cultura que ella no tocara. La educación, negocios, ventas, agricultura, inversiones y más. Realmente era una mujer empoderada que sabía quién era y que era capaz de brindar lo que fuera a su familia, y que también era sabia en varios aspectos, no solamente en la casa, sino en varias cosas de la comunidad en la cual vivía. Sin embargo, recuerden, la casa fue la base de todo lo demás. Otra área donde podemos servir, pues, es la congregación. La mujer virtuosa también va a servir en su iglesia y en otros lugares fuera de su casa. Obviamente se necesita equilibrio en todo, porque algunas mujeres descuidan a su propia familia para salir y servir a otros. Aguas con eso. La mujer sabia va a atender bien a su familia y su casa, pero no será una esclava de la casa. En el Nuevo Testamento encontramos a mujeres que sirvieron de muchas formas. Leemos que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban en Hechos 21:9. La mujer samaritana, al encontrarse con Jesús, se convirtió en una evangelista, compartiendo con todos los de su pueblo que el Mesías había llegado, en Juan 4, del 4 al 30, y luego versículos 39 al 42 pueden leer esa historia. Dorcas también era una mujer sola que la Biblia dice que abundaba en buenas obras. Específicamente, Dorcas usaba su habilidad como costurera para hacer ropa para la gente pobre. Eso lo encontramos en Hechos 9 del 36 al 41. Lidia fue una mujer de negocios que abrió su casa para el Evangelio, y como resultado ahí mismo se formó la primera iglesia cristiana de Filipos. Eso lo encontramos en Hechos 16 del 12 al 40. El capítulo 16 de Romanos está lleno de nombres de mujeres que eran colaboradoras en el Evangelio con Pablo. En el libro de Romanos también leemos en el capítulo 12 del 4 al 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego viene pues una lista de 7 dones que pudiéramos llamar dones motivacionales,
Y bueno, podemos entender mejor si leemos estas citas que les he dicho en alguna versión más actual como la Nueva Traducción Viviente. Y en este pasaje encontramos que cada una de nosotras somos importantes. Si formamos el cuerpo de Cristo, así que aún el miembro que parece ser insignificante como el dedito más pequeño, tiene una función importante. Otra parte y la última en la que podemos servir pues es en nuestra comunidad. Como hay estaciones en el año, así también hay épocas o etapas en la vida de la mujer, ya lo he mencionado. Y pues si tú estás en la etapa de la primavera de tu vida, que apenas tienes niños pequeños en la casa, los estás criando, pues disfruta esta época. Es pesada, pero hay que disfrutarla porque se va como el viento. Y no veas con envidia a las mujeres mayores que ya disponemos de más tiempo porque nuestros hijos ya se fueron de casa a la universidad. No te sientas mal porque ya tendrás precisamente ese tiempo para servir fuera de casa. Hoy en día pues se han abierto infinidad de puertas de oportunidades para la mujer y ahora encontramos a mujeres sirviendo a sus comunidades como alcaldesas, senadoras, jueces. No les estoy diciendo que se vayan a la política y por supuesto no todas llegaremos a servir en estos niveles, pero ¿cuántas oportunidades sí tenemos? Por ejemplo, cómo podemos servir a nuestros vecinos, cómo podemos servir a las escuelas donde están nuestros hijos, donde asisten, y qué otras oportunidades hay para el servicio de la comunidad. Me imagino que ustedes que pueden tener un poco más de visión en eso. Jesús dijo que debe brillar nuestra luz delante de los hombres y nuestro servicio amoroso hacia los demás muchas veces habla más fuertemente que el testimonio de nuestra boca. Una vez un hombre rico observaba a una enfermera misionera mientras atendía a unos leprosos en la China. Él le comentó: «Yo no haría esto ni por $1,000,000. La enfermera respondió: «Yo tampoco por $1,000,000, pero lo hago gozosamente por el amor de Dios». El amor de Dios y el amor a Dios, esto es lo que motiva a millones de personas a servir, a arriesgar sus vidas, a sacrificarse y a veces aún a morir. Sea en el hogar, la congregación o en tu comunidad, sea con personas y circunstancias agradables o adversas, el amor para con Dios puede motivarte a servir en maneras que no harías ni por el dinero ni por la fama, y lejos de ser una carga, te va a dar una satisfacción incomparable. Que Dios te bendiga, mujer virtuosa.